En este video te presentamos edificaciones importantes de la humanidad. No podemos decir que son todas porque faltan muchas, estas son solo algunas. Te puede servir para vacacionar o simplemente despejarte un momento. Coméntanos si vives cerca de alguna de las mencionadas o cuál faltó. La Torre Eiffel, ubicada en París, Francia. Fue diseñada por Gustave Eiffel como la entrada principal de la Exposición Universal de París de 1889. Construida entre 1887 y 1889, se ha convertido en un símbolo icónico de Francia y una de las estructuras más reconocibles del mundo. La Gran Muralla China, situada en China, fue construida y reconstruida durante varios siglos, desde el siglo V a.C. hasta el siglo XVI, para proteger el Imperio Chino de invasiones. Es una de las maravillas arquitectónicas más grandes de la historia y un símbolo de la antigua civilización china. La Catedral de Notre Dame, también en París, Francia, comenzó su construcción en el siglo XII y se completó en el siglo XIV. Es un ejemplo sobresaliente de arquitectura gótica y uno de los lugares de culto más importantes del catolicismo. El Taj Mahal, en Agra, India, fue encargado por el emperador Shah Jahan en memoria de su esposa Mumtaz Mahal y se construyó entre 1631 y 1648. Es un símbolo de amor y una obra maestra de la arquitectura mogol. La Basílica de San Pedro, ubicada en Ciudad del Vaticano, Roma, Italia, comenzó su construcción en 1506 bajo el Papa Julio II y se completó en 1626. Es uno de los principales lugares de culto del catolicismo y una obra maestra del Renacimiento. La Opera House de Sydney, en Sydney, Australia, diseñada por J.R.N. Hudson, se completó en 1973 después de iniciar la construcción en 1959. Es uno de los edificios más reconocidos del siglo XX y un hito cultural de Australia. El Empire State Building, en Nueva York, Estados Unidos, fue construido durante la Gran Depresión y se completó en 1931. Durante décadas, fue el edificio más alto del mundo y sigue siendo un ícono de la ciudad de Nueva York. El Coliseo Romano, en Roma, Italia, construido en el siglo I después de Cristo, fue utilizado para espectáculos públicos y combates de gladiadores. Es un símbolo del poder y la grandeza del Imperio Romano y uno de los anfiteatros mejor conservados del mundo. El puente Golden Gate, ubicado en San Francisco, Estados Unidos, se completó en 1937 después de 4 años de construcción, 1933 a 1937. Es uno de los puentes colgantes más famosos del mundo y un símbolo de la ciudad de San Francisco. Petra, en Jordania, fue construida por los nabateos alrededor del siglo VI a.C. Es una ciudad antigua tallada en roca y un importante sitio arqueológico que muestra la habilidad arquitectónica de la antigua civilización nabatea. La Alhambra, en Granada, España, construida principalmente durante el siglo XIV por los gobernantes musulmanes de la dinastía Nasrid, es un magnífico ejemplo de la arquitectura islámica y uno de los lugares más visitados de España. Machu Picchu, en Cusco, Perú, fue construida por los incas alrededor del siglo XV. Es una de las maravillas arqueológicas más famosas del mundo y un testimonio del ingenio arquitectónico inca. La mezquita Sheikh Zayed en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, se construyó entre 1996 y 2007. Es una de las mezquitas más grandes del mundo y un ejemplo impresionante de la arquitectura islámica contemporánea. El Cristo Redentor en Río de Janeiro, Brasil, fue construido entre 1922 y 1931. Es una de las nuevas 7 maravillas del mundo y un símbolo emblemático de la fe cristiana y la cultura brasileña. La Torre de Pisa en Pisa, Italia, se construyó entre 1173 y el siglo XIV. Es famosa por su inclinación y es un hito arquitectónico reconocido en todo el mundo. El Palacio de Versalles en Versalles, Francia, se construyó en el siglo XVII como residencia real. Es uno de los palacios más grandes y lujosos del mundo, famoso por su arquitectura y sus extensos jardines. Las Torres Petronas en Kuala Lumpur, Malasia, se completaron en 1998 después de su construcción entre 1992 y 1998. Fueron las torres gemelas más altas del mundo hasta 2004 y son un símbolo del desarrollo económico de Malasia.
Los moai de Isla de Pascua, en Chile, fueron tallados por los antiguos pobladores de la isla entre los siglos XIII y XVI. Son monumentos monolíticos impresionantes que representan la cultura y la historia de la civilización Rapa Nui. El puente de la Torre en Londres, Reino Unido, se completó en 1894 después de su construcción entre 1886 y 1894. Es un hito histórico de Londres y un ejemplo destacado de la ingeniería victoriana. El Monte Rushmore en Dakota del Sur, Estados Unidos, se construyó entre 1927 y 1941. Es conocido por sus monumentales esculturas de los presidentes estadounidenses George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt y Abraham Lincoln. El templo de Karnak en Luxor, Egipto, se construyó a lo largo de varios siglos, desde el siglo XVI a.C. hasta el siglo XII a.C. Es el complejo de templos más grande de Egipto y un testimonio de la grandeza del antiguo Egipto. El castillo de Neuschwanstein en Baviera, Alemania, se construyó entre 1869 y 1886 por el rey Luis II de Baviera. Inspiró el diseño de los castillos de cuento de hadas de Disney y es uno de los lugares turísticos más populares de Europa. Angkor Wat en Siem Reap, Camboya, se construyó en el siglo XII por el rey Suryavarman II. Es el templo religioso más grande del mundo y una obra maestra de la arquitectura gemelia. El Museo del Louvre en París, Francia, fue inaugurado como museo en 1793, pero el edificio en sí tiene una larga historia que se remonta a la Edad Media. Es el museo de arte más grande del mundo y alberga algunas de las obras de arte más importantes de la historia.